Buenas, ¿cómo están? Bueno, acá les habla Flor, de Floreciendo. Disculpen por el audio, me refiero a mi voz, que estoy pues curándome de un resfrío. Les quiero compartir hoy información que me parece que es bastante eh, necesaria o útil en estos momentos, que me llega un poco cercanamente porque estoy compartiendo este, bastante tiempo con una persona eh, que, bueno, que está vinculada a toda la situación y tiene obviamente que también familiares en Venezuela. Y además porque de todas formas es un tema que está vigente, ¿no? Además, en realidad Venezuela es un país que para mí siempre ha sido como significativo en mi relato, porque cuando yo estaba en España, cuando vivía en España, que de hecho conocí varias personas que eran de varias nacionalidades, pero dentro de ellas había una persona, una amiga que yo tuve, que fue la que me puso al día. En aquel momento yo no estaba para tanto, para nada al tanto de la situación, no conocía nada del contexto de Venezuela, y ella fue la que me puso al tanto. Rebeca se llama. No sé si te mando un beso. Eh, y bueno, y a partir de ahí siempre quedó en mí por el hecho de que era importante ella como amiga en ese momento, pues entonces prestaba atención cuando ella me hablaba y era la única persona con la que tenía contacto, o sea, de la que me llevaba información. Y ahora, pasados muchos años después, pues algunas cosas las fui refrescando a partir de la situación que está viviendo Venezuela actualmente, pero que pude recordar que en aquel momento fue cuando inició. O sea, ella había emigrado cuando recién había comenzado esta situación en Venezuela. Ahora es la última etapa. Sí creo que es la última etapa. Entonces, pues lo que pensé hacer, porque me parecía que está bueno y porque existe la posibilidad de ver la carta astral de un país. Entonces, tomando como fecha, que es la fecha que vamos a tomar, el 5 de julio, que es la fecha en que Venezuela declara independencia, 5 de julio, ahora digo el año exactamente porque no me acuerdo, de, ay, espera un momentillo. 1811, ahí va. Supe también por esta persona con la que convivo ahora, que me comentó que en realidad hay tres fechas importantes, ¿no? Y se toma esta porque es la fecha de declaración. Pero en verdad el proceso inició el 24 de junio y termina 10 años después. Pero vamos a tomar esta fecha que es la que está en el medio, 5 de julio de 1811. La hora está determinada en realidad de acuerdo a los relatos históricos, obviamente, porque no tenemos un documento exacto, por supuesto que no, igual que pasa con muchas cartas que no tenemos la hora exacta, pero se prorratea, ¿no? Se deduce de acuerdo a los relatos también. Muchas veces es como cuando una persona no sabemos a qué hora nace, pero dice, bueno, me parece que nació en la noche. Y bueno, a partir de ahí se va como buscando la hora, entre comillas, lo más científicamente posible. Bueno, entonces, lo que yo voy a mirar básicamente son los tránsitos actuales, recordando que hace 3 días, sí, 3 días, el viernes, fue el episodio en el que se estaba como expectante de saber qué iba a pasar con eh, pues la toma de mando del gobierno, para lo cual, pues, hasta donde yo sé y estuve mirando, no tomó el mando el elegido, el que fue elegido por el pueblo. Bueno, a ver, lo primero que me llama así como más la atención de este momento, después de hacer otro video probablemente más adelante con tránsitos, pero del año, pero primero vamos a centrarnos en estos tránsitos actuales que son los que estaban cuando el viernes mismo también. Lo primero, primerísimo, pues es Saturno, que le está haciendo una cuadratura al Venus natal del país, de Venezuela. Un Venus en Géminis, ¿vale? Venezuela tiene Venus en Géminis en la cúspide de casa 9. Sí, más o menos. Está ahí, entrando en la casa 9. Dame un segundito que se me fue esto acá.
No, está en la casa 9, eso quería corroborar. No está en la cúspide, está en la casa 9, definitivamente. Bueno, bien, acá lo que yo quería mencionar respecto a este tránsito es efectivamente pues, la situación que se está viendo, que es una situación de no negociación. Venus tiene que ver precisamente con todo lo que es pues elegir y negociar. eh, y lo que tiene que ver con la comodidad, ¿vale? Y qué es lo que está pues, justamente eh, pisado por estructuras eh, bueno, eh, verticales, porque también tiene que ver Saturno con esas estructuras que son verticales, es decir, con lo que no elegimos, sino con lo que nos es impuesto muchas veces, pues ahí está sometida Venus, que es la capacidad de elección y de negociación que tiene Venezuela. Esta cuadratura va a estar un tiempo más y yo creo, intuyo y deduzco que hasta que esta cuadratura no se disuelva, pues va a estar siendo evidente este tema. Es decir, de hecho, lo que más se hace evidente en este momento es esto, es que hay una persona que está haciendo un abuso de poder, ¿no? Esto es Saturno también. Saturno es pues el líder en su sano juicio, pero también puede ser el líder en su delirio de grandeza, ¿vale? Y este es el caso, de hecho. Entonces tenemos a Saturno en una cuadratura Venus natal de Venezuela en su casa 6, ¿vale? Acá entra la cuestión de que esta cuadratura va a sacar para afuera, va a visibilizar, y sobre todo porque ahora van a entrar los nodos van a entrar en otro eje que es Virgo Piscis, que tiene que ver con esta casa 6 también. Eh, Acá va como a visibilizar todas las cuestiones karmáticas, todas las cuestiones como de deuda, vamos a decir, en estas relaciones con lo que es la tierra en sí, con el pueblo, ¿vale? Porque cuando hablamos de casa 6 hablamos de todo lo que es el buen uso o el mal uso que hacemos de los recursos que nos son dados. Entonces acá esta cuadratura no solo está visualizando, que esto es importante, esta relación de imposición, donde de hecho esto se da mucho, para que tengan una idea, esto en una carta natal de una persona se da, por ejemplo, cuando hay una situación de maltratador maltratado, ¿vale? Y tiene mucho que ver con el tema del poder. Es decir, por ejemplo, la figura del hombre arquetípica que tiene determinado puesto de poder en su puesto de trabajo y la mujer en su casa no trabajando, ¿vale? Y no pudiendo decidir, ¿no? Es esta idea de que no puedo elegir. Y no puedo elegir, que genera incomodidad, genera carencia, genera, bueno, todo lo que está viviendo Venezuela, que es una situación de no confort, o sea, es lo contrario al confort, ¿vale? Pero también aparece todo el tema de cómo se muestra esta Venus cuando aparece esta cuadratura. Y muchas veces puede ser desde la seducción, ¿no? Entonces puede ser un pueblo que está intentando seducir a esta figura de verticalidad, en lugar de, claro, a ver, por el camino bueno sería negociar, pero como no hay negociación, entonces Venus es como que muestra su sombra, ¿vale? Y es toda la cuestión de sumisión que puede mostrar el pueblo, pero no es una sumisión, eh, como podríamos decir, desde el lugar de lo emocional, sino es una sumisión ideológica, ¿no? Es una sumisión de ideas, como eh, eh, para poder tener contento inconscientemente, ¿no? Por supuesto, tener contento a esta figura de poder, tenemos que renunciar a nuestras propias ideas, ¿vale? Esto sería más porque Venus está en Géminis, por eso hago hincapié a nuestra capacidad de pensar. Y pensemos en que Venus en Géminis es un pueblo en realidad que tiene mucha capacidad de pensamiento crítico, ¿vale? De cuestionar, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué?
Entonces, imagínense cómo es para este Venus estar ahí sometido bajo esto. Ahora, ¿qué es lo interesante de ver que Saturno en realidad cuando hace una cuadratura, precisamente, y viendo que está haciendo cuadratura a Venus, al Venus de Venezuela, pues es también una invitación a pensar la falta de convicción que pueda tener este pueblo y que por ende o sea, en terrenos donde hay falta de convicciones y falta de, como se dice en Uruguay, ponerse la camiseta, pues es ¿cómo decir? Es un terreno más fértil para que precisamente aparezcan figuras saturninas eh, que pueden tener o no, podemos tener la suerte de que sea una figura saturnina con sabiduría y con conocimiento de la causa, o puede ser lo contrario. Y bueno, acá las cuadraturas, cuando siempre que aparezca una cuadratura, tenemos que pensar en algo que se nos está enseñando por la fuerza. Y no podemos caer, y justo como lo que está en cuadratura del país es un arquetipo femenino, podemos llegar a caer en victimismos. Lo mismo pasaría si fuera la luna. Entonces hay que tener mucha atención en recuperar la memoria, ¿vale? Que también es Saturno, la memoria y sobre todo la responsabilidad, porque acá Saturno lo que está haciendo también, por oposición, es decir, bueno, hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Fuerte, ¿verdad? Sí, Saturno, todo lo que es Saturno lo tenemos que ver como un proceso. No podemos ver lo que está pasando ahora sin verlo como parte de un proceso. Y bueno, y nosotros proyectamos en las figuras, en los arquetipos, en las personas, proyectamos este tipo de avatares, como puede ser el de la figura actual de Nicolás Maduro, que, pues que no le importa lo que, que no le importa lo que resulta cómodo, no, que no le importa lo que, digamos, o sea, no hay un otro, ¿verdad? Esta es la sensación de lo vertical, mientras que Venus busca lo horizontal. Ahora bien, justamente habría que ver en la historia, sobre todo en la historia de democrática, lo venusino, y lo que tiene que ver con la justicia, qué tan dispuesto, qué tan, digamos, qué tan apasionado, ¿no? Porque estamos hablando de que Venezuela además tiene un sol en cáncer, ahí en la misma casa que Venus, además. Esta cuestión de, bueno, preferir, ¿cómo decir? Preferir la memoria afectiva que el orden, ¿vale? Entonces, esta cuestión en el pueblo venezolano creo que se ve bastante como de el encariñamiento con las figuras políticas que puede haber generado precisamente la ausencia de razón de parte como más masculina para la toma de decisión, ¿no? Eh, por eso digo que puede haber sido un pueblo seducido, ¿no? Por ideas, seducido. Y precisamente Venus en Géminis, si no hay convicciones, si no hay cuestiones fundamentadas, estructurales, claras, en realidad puede ser seducido por cualquier cosa momentáneamente. Y lo que hace que eso no sea así es el registro del tiempo, el paso del tiempo y el estudio profundo de la experiencia y no de la idea. O sea, ¿cómo estamos? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo queremos estar? ¿Cómo no queremos sentir? ¿No? Y no únicamente una cuestión de ideas, justamente, ¿no? Que no quede en un plano de ideas. Este sería como la cuestión. Bueno, entonces mucha información respecto a eso. Después otra cosa que también está sucediendo al unísono es que ese mismo Saturno está en conjunción a Plutón, natal de Venezuela, que casualmente este Plutón está en Piscis y está en la casa 6, ¿vale? Y se da esta conjunción en la casa 6 también, o sea, en la misma casa donde estaba cuadratura Venus. Acá está el elemento de transformación que estoy diciendo, ¿no? De una transformación profunda del inconsciente colectivo del pueblo, es decir, de la forma en que se percibe a sí mismo el pueblo venezolano, que no es lo mismo que decir, eh, es decir, que no es lo mismo que la proyección hacia afuera mm, eh, de la idea del pueblo.
venezolano. O sea, además, esta confusión está exactamente en el mismo signo y la casa de este eje que estoy diciendo, que por eso pienso que va a terminar toda esta situación cuando cambien los nodos, al nodo sur en Virgo y nodo norte en Piscis. Creo que lo dije bien. Entonces, estos dos justo están en Piscis, ¿vale? Entonces, es el tema de la conciencia y es el tema eh, de alguna manera, recuperar la conciencia del poder real que tiene el pueblo. O sea, el poder, no la idea, repito. Porque cuando aparece Plutón, pues lo que hace, una de las cosas que hace es derribar toda idea falsa de las cosas. Eh, entonces, sobre todo, la idea de responsabilidad. Me parece que hay varias cosas para purificar en este caso, en este país, respecto a todo lo que tiene que ver con eso, con la responsabilidad, con el liderazgo, ¿vale? Podríamos pensar en líderes, ¿no? En el correr de la historia, que realmente son, y sobre todo en el caso de Maduro, preferentemente emocionales, ¿no? Seres bastante emocionales, que incluso hay muchas entrevistas, videos y tal, donde se aprecia que él hace determinados chistes o gestos que son realmente reacciones emocionales que tiene constantemente. Entonces, ahí estaría en ver esa como prevalencia, ¿vale? De lo infantil, ¿no? Para ocupar lugares de poder. Claro, es como tener, a ver, simbólicamente es como tener, a ver, el niño que se disfraza con una capa se dice que es un superhéroe, se pone una capa de superhéroe y como se puso la capa, pues ya es superhéroe, ¿no? Y luego empieza a jugar bueno, que está salvando el mundo, por ejemplo, ¿no? Si uno con su mente, a ver, con su conciencia, mira al niño y dice, bueno, nada, está jugando, ¿no? Eh, pero a nadie se le ocurriría creérselo, ¿no? Es decir, tomárselo en serio. Pero me parece que el caso es que sí, se le tomó en serio a esta persona. Y entonces ahí entra el tema, como dije, de la responsabilidad que hay ciudadana y de la responsabilidad que hay una proyección. O sea, nosotros elegimos un niño, pero también es de nuestro niño, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos esperando que venga de afuera y no lo hacemos desde adentro, como pueblo? Ahí hay un tema bastante interesante y creo que aplica para todos los casos donde se da este recorrido que empieza con una propuesta ideológica que se inclina hacia la izquierda y termina siendo eh, pues, ausencia total de democracia, como en este caso, que estamos viendo esa cuadratura ahí, bueno. Entonces, bueno, es una cosa para cuestionar. Y después, por último, lo que quería mencionar de los tres aspectos más importantes es Urano, que actualmente está en Tauro, retrógrado, eh, que está en oposición a Marte. Y esta es la parte que tiene que ver con todas las manifestaciones que han estado haciendo, que van a seguir haciendo, y que hay que tener también cuidado porque esto sí está en la casa 8 de Venezuela y este Marte natal está en la casa 8. O sea que acá está el otro eje también pues, de, a ver, ¿dónde invertimos energía? ¿Vale? Esto es una pregunta para reflexionar para el pueblo venezolano. ¿En qué vamos a invertir energía? Y si pudieran poder usar también esta acción más estratégica, ¿vale? Porque lo que se ha visto en estas manifestaciones son manifestaciones que vienen desde el deseo inmediato del cambio, ¿no? Pero, claro, no hay una transformación profunda mientras que no haya una estrategia profunda respecto a eso, ¿no? Y sobre todo lo que implica este Urano oposición a Marte en Escorpio, en esta lucha de poderes entre el cambio que está pulsando, que está invitando a hacer Urano, obviamente, pero es un cambio que tiene que ver precisamente con la toma de responsabilidad de lo que estamos proyectando afuera, ¿vale? Entonces, si esto no se hace,
lo que genera son situaciones de violencia, porque Urano oposición Marte puede generar bastante situaciones, situaciones accidentales, situaciones de llevar las cosas como al límite, ¿no? Entonces, habría que preguntarse si es necesario o no, y si ya no es, ya no está sucediendo que está al límite como para nosotros llevarlo más al límite, ¿no? Entonces, importante la visión estratégica, importante el estudio, la investigación, la toma de contacto con esa parte Capricornio, ¿no? De Venezuela, que pueda invitar justamente a proyectar, a proyectarse a largo plazo, ¿no? Bueno, vamos a resolver esto ahora, sin saber por qué, para qué vamos a hacer. Una toma de responsabilidad activa sería precisamente tomar la parte de responsabilidad que nos corresponde y hacer justicia, ¿no? Después, que es Venus, precisamente. Pero claro, no se libera esa Venus hasta que no se libere esa parte de responsabilidad de que está acá Marte, ¿no? Que es, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero como ciudadano? ¿Estoy puesto a defenderlo? Ok, pero no lo puedo defender como un bárbaro, porque está Urano ahí, y Urano es la conciencia colectiva. Lo que yo haga puede perjudicar a otro de mis compañeros, de mis compatriotas en este momento. ¿Sí o no? Vale, si puede perjudicar, necesito meditar un poco más. ¿Eh? Apelar a la intuición y a la inteligencia y usar estas herramientas para hackear el sistema, ¿no? Esta invitación de esta posición es bien para hackear el sistema. ¿Cómo podemos hackear el sistema? Bueno, estudiándolo, observándolo, premeditándolo, ¿no? Y no justamente dejándonos llevar por emociones. Eh, Eso por un lado. Después esta posición igual puede generar como esa cosa de riña entre lo reprimido que tiene este pueblo, para mí que tiene bastante de reprimido desde el punto de vista sobre todo me parece más desde el punto de vista del tema del enojo que hay, me parece, y, eh, y hay sensación de mucha indignación, ¿no? De indignación, que en verdad es eso, ¿no? Falta de sensación de no ser dignos. Esto es lo que más hay que sanar, me parece, en el pueblo. Y claro, las sanaciones colectivas, uno no sabe mucho cómo hacerlas, porque dice, bueno, pero ¿qué hago? Bueno, ahí está la parte como de conciencia, que tenemos que ir a la conciencia ciudadana, y casi que roza con lo filosófico, en el sentido de tener un relato, me refiero en el correr antropológico del recorrido de Venezuela, pero también de los países cercanos a Venezuela, y sobre todo eh, eh, tenemos que ir al momento en el que esto inició, ¿no? Una cosa que me parece interesante siempre que veamos que algo termina como muy complicado, eh, que pensemos en cómo empezó, en qué estábamos nosotros, en qué estado mental estábamos cuando esto comenzó sus primeros pasos. Eh, y una forma que puede ayudarnos a ver qué es lo que hay que hacer es ver, por ejemplo, mirar 20 años atrás y pensar, bueno, ¿qué otras cosas estaban empezando en nuestras vidas en ese momento en el que empezó esto también? Y cómo fueron esas cosas que empezaron, ¿no? Eh, la duración que tuvieron y sobre todo cómo fue el desenlace y el cierre, porque, bueno, todo este eje de Tauro y Escorpio pues tiene que ver con eso también, ¿no? Con el inicio de la manifestación en sí, del usufructo que hacemos de las cosas, de los recursos, pero también el fin de esos recursos, cuando ya se nos termina, ¿no? Entonces ahí habría que ver si se estaba como idealizando de tal forma una situación, eh, y que, bueno, y después por esta falta de convicción se puede haber sostenido. Y bueno, ahora hay que dejar que purifique también esto. O sea, lo que quiero decir es que esto ya se presentó y se presentó de esta forma. Y la forma de disolver una cuadratura no es luchando contra la cuadratura, por supuesto, porque la hacemos más grande. La cuadratura simbolizaría pues una ola, ¿vale? Y bien dicen que si viene una ola, lo mejor que puede hacer es dejarte llevar. Pero este dejarse llevar no es un dejarse llevar desde la inconsciencia de miro para otro lado. Por supuesto que no. Porque lo que sí hay que hacer evidente es que estamos incómodos. Lo que sí hay que hacer evidente es qué significa ser dignos, vivir de forma digna, qué significa.
pero fundamentarlo. Intentar moderar todas las reacciones emocionales que nos pueden conducir justamente a equipararnos a este niño que está en el poder. Creo que me estoy explicando lo que quiero decir. Eh, de alguna forma, hay que trabajar simbólicamente con estos puntos que están, ¿no? De forma tangible no va a ser, no va a ser. Hay que trabajar de forma simbólica con estos elementos. Bueno, estos son los tres. Y ahora, uno que sí que es bastante favorable, que ahí vemos un poquito la cuestión de la autoafirmación que se está pidiendo y que se está favoreciendo en Venezuela, es Saturno en trígono a Urano, al Urano natal de Venezuela, ¿vale? También en la casa 6. Y esto es como es como el pequeño, el detrás del telón de lo que está pasando, ¿sí? Bien, nosotros vemos la parte visible que es Saturno cuadratura 20, pero no se ve la parte invisible, que es una fuerza que está resurgiendo en el pueblo de Venezuela a partir de ese mismo Saturno que está haciendo un trígono a Urano. Es decir, invitando a que se transforme de forma muy profunda la conciencia social del país sobre sí mismo, ¿vale? Del pueblo sobre sí mismo. Entonces, bueno, las preguntas que podríamos hacer acá es, eh, ¿qué nos distingue? ¿Qué nos diferencia? Marcar, hacer evidente esta diferencia, ¿vale? Y usarla como un recurso de cambio y no justamente esperar a que venga esta persona que nos habilita a poder expresar esta identidad, sino buscarla en este terreno, ¿vale? Que es de transformación y de crisis, evidentemente, que es un escenario de crisis sin duda, donde lo que se está poniendo en juego es la autovaloración del pueblo también, ¿no? Eh, o sea, no la valoración de los demás hacia el pueblo, sino del pueblo sobre sí mismo, ¿vale? Y eso es algo bastante interesante e importante. Eh, bueno, em, y una invitación que quizás, bueno, la hago siempre en realidad, pero creo que en este caso también aplica, a que conecten evidentemente, sobre todo, pero sobre todo para las personas que están viviendo en Venezuela, ¿no? Que conecten justamente con la conciencia de por qué, vamos a decir, algunas personas nacen en un país y otras en otro. Es decir, ¿por qué nacimos en donde nacemos? Y tiene que ver con nuestra elección de encarnar. ¿Por qué elegimos nacer en Venezuela? ¿Verdad? Y otra cosa que me parece interesante es el tema del exilio, ¿vale? Me refiero así de esta forma, porque muchas personas que he conocido en todos estos 20 años, ¿no? Eh, eh, Así solo como su relato primario es el placer, ¿no? La libertad de haber seguido de Venezuela. Entonces, acá, así como sucede con otros países que han transitado similares procesos y aún lo siguen transitando, la pregunta sería esa también, ¿no? Este concepto de libertad, en el que me tengo que ir, ¿vale? Y ahí está en juego precisamente esto que estoy diciendo por supuesto, de la expresión de la libertad en un nivel primario, tiene que ver con la posibilidad de elegir. Pero hay una elección que es previa, que es a nivel mental y a nivel de percepción, y a esa elección habría que ir también, ¿vale? Porque, digamos, la actitud, capaz que, a grosso modo, por supuesto, me refiero, ¿no? Salvando algunas excepciones, del pueblo venezolano, quizás es, bueno, eh, me fui, esto es una macana, no me sirve, la verdad, muchas veces con tristeza, por supuesto, pero se percibe mayormente un enojo, ¿no? Un enojo porque eh, esperaron a que eso cambiara. Esta cuestión de la idealización es importante, porque cuando uno idealiza, uno no se está relacionando con la realidad, se está relacionando con lo que le gustaría que fuera. Y esto hace que el tiempo o sea, uno deje de estar conectado a la memoria corporal y a la memoria del terreno geográfico donde está. Entonces me voy cansado, agotado, ¿no? Esta cuestión de Marte en Escorpio que acabo de decir, cansado, agotado, agoté mis recursos y después asocio
la dignidad o el bienestar o tal, dejo de ubicarlo como una posibilidad de la que yo puedo hacer uso, esté donde esté. Y este es el tema, porque la gente que no está allá en el país, han tomado esta postura, ¿vale? Y es algo a lo que con Plutón en Acuario estamos todos invitados a hacer, donde sea que estemos, en qué país, y es tomar responsabilidad ciudadana, ¿vale? Porque hay una cuestión que vemos en este caso, gracias a este personaje tan absurdo por momentos, que realmente es como un niño, ¿vale? Jugando a ser, ¿vale? Como cuando se pone la capa, pero justamente nos está mostrando que del otro lado también hay niños, ¿vale? También somos niños a nivel ciudadano, a nivel de sistema, y bueno, esto es una reflexión que dejo como cierre. Bueno, la próxima vez voy a preparar más la parte de los tránsitos más a largo plazo. O sea, esto, todo el mes de enero estamos en esto, seguro. Después, febrero y marzo, para mí que en marzo va a empezar a mutar un poco esta situación, pero como todo, y como todo, acá hay una inclinación, hay un proceso que se pone sobre la mesa. Y luego está nuestro libre albedrío dentro de esas posibilidades que se presentan, cuál vamos a tomar, ¿vale? Y dependiendo cuál tomemos de esas que están sobre la mesa, pues el desenlace. Así que no podemos asegurar nada de ninguna de las dos partes, o sea, ni nosotros por querer algo, ni tampoco pues la situación simbólica por mostrarnos, tampoco determina algo. Así que hay que hacer un poco un juego entre una cosa y la otra. Bueno, les mando un abrazo. También quería decirles que para mí hay un acto simbólico también, ¿no? Pero de valentía, ¿no? Así como, ¿saben? Como el chivo expiatorio en una familia, que es bueno, aparentemente es el conflictivo y el que no se puede estar con él y tal, y Pascual, y bueno, y resulta ser que después es el que termina como que mostrando todas las disfunciones que hay en ese sistema. Bueno, siento y percibo que Venezuela es un caso igual, pero a nivel de país, a nivel mundial, ¿no? A nivel de sistemas de gobierno, que también nos están mostrando disfunciones. Y también es bueno verlo ¿no? Como un hermano, o sea, nosotros como países, ¿no? Países hermanos, bueno, y este hermano que mira, está re complicado, qué me están mostrando a mí? ¿No? Y también lo digo porque o sea, estamos hablando de astrología mundial, estamos hablando de conciencia colectiva y tarde o temprano esos procesos que está haciendo ese hermano los voy a hacer yo. Si no los hice, los voy a hacer yo. Entonces también lo veo como, ¿sabes? Como que así como cada persona dentro de un sistema familiar nace con un propósito interior y una función, ¿no? Y una misión dentro de ese sistema, también los países. Entonces, pues es importante poder mirar con esa conciencia de qué nos está enseñando y cómo podemos acompañar desde nuestros entre comillas, privilegios, ¿no? Momentáneos, igual, seguramente que momentáneos. Pero bueno, les mando un abrazo y bueno, que evidentemente que sea leve para las personas que están en este momento viviendo esa situación, pero creo que con conocimiento y con valentía se puede hacer más ameno. No digo que más fácil, pero sí más ameno. Bueno, les mando un beso y hasta la próxima.